La fecha del nacimiento del Señor Jesús nadie la conoce exactamente, pero se puede decir con certeza es que no nació el 25 de diciembre, el día en que la mayoría lo celebra. Entonces, ¿cuándo fue? Es notorio según el relato bíblico que Jesús no nació en invierno, porque había pastores en la región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Lucas 2:8. Los pastores estaban, por consiguiente, en el campo con sus rebaños a la intemperie y esto sería imposible el 25 de diciembre. Recordemos que en el hemisferio norte es invierno en diciembre y en el hemisferio sur empieza el verano. Los estudios de las costumbres de las tierras bíblicas muestran que los pastores en Palestina traían sus rebaños del pastoreo en el campo a los rediles a mediados de octubre. Esto da prueba de que es imposible el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre, a menos que la Biblia mienta, cosa que todos los verdaderos cristianos rechazamos tajantemente. Estamos ante una fecha fraudulenta y mentirosa que ha usurpado por 2 milenios un lugar que no le corresponde en el corazón de los cristianos. Sin embargo, la Biblia nos da los medios y la clave para aproximarnos a una fecha más real. Sabemos positivamente que Jesús es menor que Juan el Bautista, su primo, en exactamente 6 meses, lea cuidadosamente Lucas 1:24-38. Elizabeth tenía ya 6 meses de embarazo cuando María concibe en su seno sobrenaturalmente a Jesús. Zacarías, el padre de Juan, era un sacerdote que ejercía su ministerio en Jerusalén. El ritual judío establecía que cada sacerdote tenía un tiempo definido del año en que servía en el templo. Existían 24 divisiones o cursos de servicio durante el año religioso, cada uno de estos turnos de servicio duraban una semana y que 6 meses cada sacerdote repetía su turno sirviendo en total 2 veces al año. Primero Crónicas 24:7-19. El relato de Lucas, en el primer capítulo de su Evangelio, declara que Zacarías pertenecía a la clase de Abías y servía en el templo según el orden de su clase, Lucas 1:5-8. La fecha del año correspondiente a esta clase era el octavo en orden, de acuerdo a primero Crónicas 24:10. Es decir, entre el 27 de Iyar y el 5 de Sivan, que en nuestro calendario equivalen a la semana del 1 al 8 de junio. Después de esta semana, Zacarías debió quedarse a ministrar por 7 días más porque era obligación de todos los sacerdotes prestar servicio conjunto en las grandes fiestas religiosas, Pentecostés en este caso. Cuando cumplió su ministerio volvió a su casa, distante 45 kilómetros al sur de Jerusalén, en las montañas de Judea, y su esposa concibió, lea Lucas 1:23-24. Según estos antecedentes, Juan fue engendrado a mediados del mes de junio, entre el 16 y 19 de junio. Por lo tanto nació 9 meses después, a mediados del mes de marzo. Sabemos que Jesús era menor que Juan en 6 meses, vea Lucas 1:26-36. Si añadimos 6 meses a contar de marzo, veremos que la fecha del nacimiento de Jesús corresponde a mediados del mes de septiembre, entre el 16 y 19, fecha que está en consonancia con el relato bíblico de los pastores y sus rebaños en el campo, porque evidentemente no era invierno, sino comienzos del otoño en el hemisferio septentrional. Entonces, si Jesús no nació en diciembre, resulta muy extraño que la cristiandad recuerde su natividad en una fecha que no corresponde para nada con la verdad. La historia sin embargo nos da la respuesta a esta infamia. El 25 de diciembre era el día en que los paganos celebraban el nacimiento de su dios solar, conocido en las diferentes culturas con distintos nombres como Osiris, Horus, Júpiter, Zeus, Baal, Zoroastro, Saturno, Baco, Adonis, Hércules, Mitra, Tamuz, Nimrod, etc. O sea la Saturnalia. La religión pagana tomaba al sol como fuente de la vida, como la noche más larga sucedía alrededor del 21 de diciembre y desde ahí poco a poco la noche se acortaba, se adoptó desde los ritos babilónicos la costumbre de celebrar el 25 de diciembre el nacimiento del dios sol, fuente de la vida, el sexo y la fertilidad. James George Frazer, en su libro, La rama dorada, dice: la época invernal era cuando todos los dioses solares, desde Osiris hasta Júpiter y Mitra, celebraban su cumpleaños. En el siglo V estas costumbres paganas se habían introducido en la Iglesia de Roma porque sus líderes no querían combatir estas prácticas para no perder adeptos, entonces las cristianizaron, sustituyendo al dios solar por Jesús, escamoteando de esta forma a los creyentes la verdadera fiesta de la Navidad, sustituyéndola por tradiciones paganas, ajenas a la verdad del Evangelio. Para el año 529, después que el cristianismo se hubiera convertido en la religión oficial del Estado en el Imperio Romano, el emperador Justiniano hizo de la Navidad una festividad cívica.
Septiembre debe tener para nosotros una nueva connotación. Cristo nació en septiembre, y esto a prueba de desmentidos.